Jorge Fossati ya confirmó que Renato Tapia no formará parte de los 26 convocados que competirán en la Copa América representando a la selección peruana, pero no sin antes hacer notar su molestia con respecto a la decisión del mediocampista del Celta de Vigo, quien tuvo un claro impasse con el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano. En ese sentido, se puede seguir debatiendo quién tuvo la culpa de esta situación, si el jugador o el mandamás de la Federación Peruana, pero lo cierto es que Renato Tapia era clarísimamente titular en el esquema de Fossati y su importancia era de tal grado en el equipo que portó la banda de capitán ante la selección paraguaya, y es por ello que ahora Jorge Fossati tiene la difícil tarea de encontrarle un reemplazo en este mediocampo que ya carecía de un perfil creativo, y ahora con la negativa de Renato Tapia de disputar la Copa América, parece ser que se le fue su principal opción para conseguir equilibrio en el mediocampo. Por ello, en este video vamos a hacer mención de cuáles son las posibilidades que tiene Fossati considerando la lista de convocados actual y además quiénes son los jugadores que podría llamar en caso opte por una convocatoria de emergencia, no sin antes recordarte que te suscribas activando la campanita. El infortunio parece decir presente en el inicio de la era Fossati debido a que, más precisamente en el mediocampo, aún no ha podido contar con jugadores importantes a partir de su trayectoria en la selección peruana como Pedro Aquino, quien no llegó a recuperarse a tiempo de una lesión, o Yoshimar Yotun, quien se lesionó a vísperas de este llamado para afrontar los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Estos dos jugadores, y dadas las circunstancias, sin lugar a dudas serían fundamentales en la actual convocatoria. No obstante, la realidad indica que ninguno de estos jugadores están, y en ese sentido toca ver la lista de nombres que conforman la actual convocatoria de Jorge Fossati. Como sabemos, la posición para la que Renato Tapia había sido convocado es la de mediocentro defensivo, o también conocido como pivote. Y para fines de este video vamos a empezar tomando como referencia el mediocampo titular que puso Jorge Fossati para enfrentarse ante los paraguayos en Lima. Como sabemos, los mediocampistas que arrancaron ese encuentro fueron tres, siendo el interior por derecha Wilder Cartagena, el interior por izquierda Piero Quispe y el volante de contención Renato Tapia. Con estos tres jugadores como titulares se consiguió un empate ante los paraguayos en lo que fue un trámite del partido que dejó muchas dudas, y ahora con la baja de Renato Tapia la lógica indica que la planificación de Jorge Fossati con respecto a su equipo titular se va a ver notoriamente afectada, y en ese sentido al menos un jugador que no iba a ser titular va a hacerlo, y el reto de Fossati está en mejorar el nivel mostrado en el mediocampo a partir de las modificaciones que realizará de manera obligatoria. Es por ello que comenzaremos por las variantes más lógicas, las que se supone Jorge Fossati tiene en mayor consideración, tomando en cuenta los minutos que cada uno de estos futbolistas ha disputado bajo el mando del actual director técnico. En ese sentido, la primera modificación que se podría hacer en este mediocampo probado ante los paraguayos y que en principio es el titular bajo la lógica de Jorge Fossati es hacer un reemplazo hombre por hombre, es decir, poner en la posición de Renato Tapia como volante de contención a su suplente más inmediato, que en esta convocatoria dada por Fossati es claramente Jesús Castillo. Y en ese sentido lo que hay que comentar con respecto a Castillo es que, más allá de sus buenas cualidades físicas y técnicas que lo llevaron a fichar por un club de Europa como el Gil Vicente de Portugal, lo cierto es que desde que llegó en su equipo no ha logrado ser importante y no ha disputado muchos minutos en el campo de juego, al punto de que en varios encuentros no ha formado ni siquiera parte de las convocatorias para estar en el banco de suplentes. Y la falta de minutos de Jesús Castillo en el Gil Vicente ha llegado a tal punto que se vocea su retorno al fútbol peruano para unirse a las filas de Alianza Lima, por lo que la inesperada salida de Renato Tapia de los planes de la selección peruana para afrontar la Copa América podría poner a Jesús Castillo como la primera
sería opción para ser el mediocampista defensivo titular y de esa manera estar ante la oportunidad que necesitaba para mostrarse en un torneo como la Copa América y llamar la atención de algún club que pueda pensar en ficharlo y reconducir su carrera como futbolista peruano en el extranjero, ya que estamos hablando de un jugador que es todavía joven y que tiene 23 años de edad. No obstante, el rendimiento que pueda ofrecer Jesús Castillo como titular es ciertamente una incógnita, ya que de hecho en la era Fossati solo ha podido jugar desde el inicio con el rival más débil al cual Perú se ha enfrentado, que es República Dominicana. Y además, en caso Jesús Castillo sea el mediocampista de contención titular, la selección peruana se estaría quedando sin suplente para esa demarcación, debido a que Wilder Cartagena en principio y de acuerdo a la línea de decisiones de Fossati es el mediocampista interior derecho. Por ello, la decisión más lógica sería que el director técnico opte por retroceder a Wilder Cartagena a su posición natural, que es la de volante de contención, liberando una plaza para algún jugador que se pueda desempeñar como interior por derecha. Y es en este punto en donde se podría generar bastante debate, debido a que hay varias opciones de las cuales iremos haciendo mención, recalcando siempre que estamos considerando primero las variantes más probables a partir de conocer qué jugadores son los que han disputado más minutos bajo el mando de Jorge Fossati. En esa línea, el futbolista que ha disputado una mayor cantidad de minutos como mediocampista interior por derecha después de Wilder Cartagena es Sergio Peña, un jugador quien a nivel de clubes es innegable que trasciende y es protagonista en la creación de juego de su equipo, aunque también es verdad que en la selección peruana la situación de Peña es muy diferente, ya que no logra ser determinante cuando ingresa en el campo de juego. Ya ha pasado bastante tiempo ya desde que tuvo alguna buena actuación en un partido oficial. Es por ello que el nivel de confianza que te genera la titularidad de Sergio Peña no es precisamente alto. Así que continuando con las variantes disponibles en esta lista de Fossati, se encuentra el nombre de Joao Grimaldo, quien si bien en Sporting Cristal se desempeña en la posición de extremo por izquierda, en el sistema 1-3-5-2 que está tratando de implementar Fossati, los extremos no existen, y es por ello que el director técnico busca reconvertir a Joao Grimaldo en un interior cuyas características lo conviertan en un mediocampista de mucha movilidad y que ataque constantemente los espacios, pero que además esté en la capacidad de intercambiar posición con su lateral volante, que jugando por derecha sería Andy Polo, Luis Advíncula o incluso Oliver Sone. No obstante, en contraste con las grandes cualidades en ofensiva que tiene Joao Grimaldo a partir de su velocidad y capacidad de desborde, se encuentra su poco conocimiento de la posición y los requerimientos defensivos que ello implica. No obstante, esta variante en el mediocampo se presenta como una opción muy interesante que a su vez sería importante ver en acción ante la clara necesidad de buscarle un socio a Piero Quispe que también sea desequilibrante y tenga la capacidad de generar ocasiones de peligro a través de individualidades e intercambios posicionales con su lateral volante. Y continuando con las opciones de las que dispone Fossati para reemplazar la ausencia de Renato Tapia, es imposible no mencionar el nombre de Edison Flores, quien en estos primeros partidos del actual director técnico siempre ha sido delantero, pero considerando que el actual jugador de Universitario de Deportes tiene ya vasta experiencia desempeñándose como interior, es claro que te genera una alternativa muy interesante para jugar como mediocampista interior por derecha
derecha o por izquierda, aunque entendiendo que a Fossati no le incomoda tener a un mediocampista interior zurdo jugando a pierna cambiada, esta opción también es viable. Y le encuentro algo de sentido a este reposicionamiento de Edison Flores, ya que me da la sensación de que Jorge Fossati presentía que Renato Tapia podría terminar saliendo de la lista por su propia cuenta, y avisorando esa situación optó por convocar a un delantero como Matías Zúcar con la finalidad de que este futbolista ocupe la plaza en ataque que libera Edison Flores con su reposicionamiento en el mediocampo. No obstante, también hay que hacer mención de las opciones más impopulares, debido a que en la consideración de Fossati son varios los jugadores que pueden ser importantes en la selección peruana, y en esa línea, y tomando en cuenta además lo visto ante la selección de Paraguay, queda claro que en la consideración de Fossati, André Carrillo es mediocampista interior. Y sobre esta posibilidad, lo que queda decir es que lo que se ha visto en el terreno de juego ante los paraguayos no ha sido ciertamente alentador, y me parece que André Carrillo pensó que el hecho de ser titular en esa posición en su club de Arabia y jugando en la segunda división podía servirle como referencia para trasladar esas buenas sensaciones al nivel sudamericano, pero lo cierto es que la situación tiene que cambiar bastante en el corto plazo para pensar que André Carrillo es el jugador que se necesita y como titular en esa posición. Y ahora, pasando a hablar sobre las variantes que se han probado en muy pocos minutos o incluso no se han probado en partidos, está la posibilidad de posicionar como mediocampista interior por derecha al jugador preferido de la hinchada, que es Oliver Sone, y que esa alternativa sea puesta a prueba en el corto plazo no es ninguna locura, debido a que en los entrenamientos iniciales bajo el mando de Jorge Fossati la planificación era aprovechar las cualidades físicas y técnicas de Oliver Sone para desempeñarse en la posición de interior por derecha, para de esa manera conseguir el complemento que Fossati considera que necesita Andy Polo o Luis Advíncula por la banda derecha. Y esta alternativa de posicionar a Oliver Sone como mediocampista podría brindarle ese perfil que parece buscar Jorge Fossati en Wilder Cartagena cuando lo pone en esa posición, ya que Sone está en la capacidad de hacer el ida y vuelta y ofrecer intensidad, al igual que Cartagena, además que tiene cierta ventaja en lo que respecta a técnica y capacidad de atacar el espacio con frecuencia para ser una opción de pase constante. En esa línea, otra alternativa interesante es Franco Sanelato como interior por derecha. Y ya habiendo mencionado todas las opciones de las que dispone Fossati a partir de esta lista de convocados, pasamos a comentar sobre los jugadores que podrían ser llamados de emergencia, considerando además que tienen que ser de la lista preliminar de 55 jugadores que ya presentó Jorge Fossati. No obstante, hay que resaltar que por plazos a Fossati le queda muy poco tiempo para presentar la que sería su lista final de 26 convocados que competirán en la Copa América, y por lo tanto las probabilidades de que opte por hacer un llamado de emergencia a algún jugador son muy remotas. Y si se diera esa situación, es claro que los principales candidatos son Catriel Cabellos y Kenji Cabrera. No obstante, al tratarse de mediocampistas cuya posición natural es la de interior, también podría optar por llamar a un jugador cuya posición habitual sea la de mediocampista de contención, y en esa línea el nombre de Jorge Murrugarra podría entrar en la consideración, tomando en cuenta además que el jugador de Universitario sí está en la lista preliminar que presentó Fossati hace ya varias semanas. Aunque también hay que recalcar que, de acuerdo a las últimas declaraciones de Jorge Fossati, Cristian Cueva no está descartado del todo, y que el hecho de que tenga o no minutos ante El Salvador no es determinante desde su consideración. ¿Y tú quién consideras que debería ser el encargado de llenar el vacío que deja Renato Tapia en el equipo titular? Hazme saber tus impresiones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.